Hola amores, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con un vídeo técnico, pero divertido. Bueno, al menos a mí me divierten los números y los cálculos y es bastante imprescindible pues a la hora de diseñar y de tejer, porque siempre tenemos que andar contando puntos y vueltas y calculando. Os voy a enseñar cómo calcular un diseño geométrico. Por ejemplo, si queréis hacer un pico de otro color, si queréis hacer una diagonal, lo que queráis hacer. No solamente sirve para un cambio de color, sino también pues para un cambio de punto. Yo qué sé, pues si por ejemplo queréis hacer un pico calado y el resto liso, pues empezamos por aquí, pero tenemos que saber cómo llegaremos hasta aquí, cuándo empezaremos el pico, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tejer una muestra con la lana y con las agujas que vamos a utilizar. O sea, una muestra pues es un tejido como cuando yo os enseño cualquier punto, un cuadradito de unos 20-30 puntos, depende del grueso de la lana. Y eso sí, o sea, primero cerciorarse, pues que si lo estáis trabajando con un 4 y calculáis los puntos, pues luego no digáis, buah, me queda muy apretado, lo voy a tejer con un 5. No, más vale que en la muestra ya decidáis exactamente las agujas que vais a utilizar y entonces todo os cuadrará perfectamente. Por aquí os voy a dejar el vídeo de cómo calcular los puntos, que fue mi primer vídeo, o sea que para mí lo más importante. Y una vez visto este vídeo, si no lo has visto ya o si no sabes calcular los puntos, pues ya creo que te va a quedar bien claro. En mi caso, para este jersey que os he enseñado, yo calculé que necesitaba 130 puntos de ancho y 170 vueltas de alto. Como veis, no le hice sisas ni nada, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, esto podía tener una sisa perfectamente y lo calcularíamos de la misma forma. O sea, yo aquí lo que os voy a enseñar es cómo calcular las formas. Luego primero hay que hacer el patrón. En mi caso el patrón es un rectángulo, sin más, con manga caída y no tiene más, ¿sí? Vamos a necesitar papel cuadriculado, una libretita así de cutre como la mía o más grande, o un papel cuadriculado que os bajéis de internet, o sea, algo cuadriculado. Aquí no sé si esto se ve, pero tengo que dividir los puntos de ancho, que he dicho que eran 130, por 5. Dividido por 5 me da 26. ¿Y por qué por 5? Pues porque cada cuadrito van a ser 5 puntos. Entonces necesito 26 cuadritos. Aquí tengo 26 cuadritos de ancho, que son los puntos. Aquí me he marcado un poco la mitad, ahora os explicaré. Y 170 vueltas por 5, que son 34. Podéis usar colores o tal. Yo utilizo estos rotuladores tan gruesos pues para que se vea bien, pero no haría falta. Entonces, 34 cuadritos que tengo de alto, ¿sí? Lo que yo tenía claro es que yo quería que el color gris, o sea, el fondo es negro, ¿no? Y yo quería que el color gris me llegara hasta el hombro y en la mitad descendiera hacia abajo. ¿Qué pasa? Que si no lo calculo, o sea, tendría que hacer algo así, así y así. Pero si no lo calculo, no sé cuándo tengo que empezar, porque yo empiezo por abajo a darle la forma al dibujo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues empiezo por arriba. Yo quiero que esto me llegue hasta aquí, ¿sí? Entonces, voy a decir que aumento un punto, o sea, avanzo un punto de color gris en cada vuelta, tanto en las del derecho como en las del revés. Quiere decir que cada 5 vueltas habré avanzado 5 puntos. Por tanto, la cosa irá así. 5 vueltas, 5 puntos. 5 vueltas, 5 puntos. 5 vueltas, 5 puntos.
así como una escalerita de 1 y 1. 5 vueltas, 5 puntos. Y aquí habré llegado a la mitad. ¿Veis que aquí tenía marcado un poco, que no se ve mucho, la mitad? Y ahora tengo que regresar, ¿no? Entonces hago así, porque 5 vueltas iré 5 puntos para atrás, así. 5 vueltas, 5 puntos. Bueno, también lo hubiera podido marcar así, ¿eh? Así. 5 vueltas, 5 puntos. O sea, una escalerita de 5 por 5. ¿Qué me dice esto? Pues que yo tendré que empezar con el color gris cuando tenga 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 vueltas, que son 9 cuadritos. Cada cuadrito son 5 vueltas, pues cuando tenga 45 vueltas, para que esto me llegue hasta el medio. Y luego hasta aquí tengo que empezar con el gris. Entonces también quería que aquí en esta parte hubiera algo de gris, ¿no? Entonces cuando llegué a la mitad, que dijimos que es aquí, pues quiero un dibujo que me llegue, me da igual, hasta donde quiera. Suponiendo que yo deje 20 vueltas de escote o 15, aquí pararía, porque aquí son 5, 10, 15. El escote sería, no sé, algo así, porque lo he hecho bastante ancho. Entonces aquí se me acabaría el color, pues ya me va bien, ¿eh? Entonces todo esto es gris. ¿Que lo queréis más abajo? Pues ningún problema. Si no está suficiente definido, pues entonces en vez de aumentar un punto del color auxiliar cada vuelta, cada 2 vueltas. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues tendríamos el mismo rectángulo, pero ahora sería un cuadrito de ancho por 2 de alto, porque cada 10 vueltas aumentaríamos 5 puntos, porque solo estaríamos cambiando del color en las vueltas del derecho, ¿eh? Entonces la escalerita sería de 5 puntos por 10 vueltas. 5 puntos por 10 vueltas. 5 puntos por 10 vueltas. Y a lo mejor así, pues haciendo pruebas, resulta que nos gusta más que haya pues como más definida la... Casi que llegaría a la mitad. 10 vueltas y aquí a la mitad, y ahora me iría hacia atrás. ¿Sí? Entonces ya empezaría al inicio del tejido. Si quiero este dibujo, si lo quiero de otra manera, pues de otra manera, ¿eh? Un poco, si nos quedamos a medio cuadrito en algún momento por los puntos o tal, pues ya sabemos que medio cuadrito son 2 o 3 puntos que no viene de aquí. Y entonces esto de aquí, pues ¿cómo me hubiera quedado? Pues cuando hubiera llegado a la mitad, que es aquí, pues hubiera ido haciendo lo mismo. Una escalerita de 5 por 10. Y esto me hubiera quedado pues casi a la mitad del cuello, ¿eh? Es cuestión, o sea, la mitad del jersey. Y esto sería gris, esto también, aquí estaría el cuello, en fin, lo que sea. Esto sería gris, gris y negro. Pues ya tenemos 2 diseños. Podríamos hacer un pico central, pues también de la misma forma. Vamos a probarlo con escalerita de 5 por 5. Empezaríamos aquí. Y aquí ya habríamos llegado a la mitad. Y aquí pues lo mismo.
¿sí? Entonces, aquí tendría que empezar, bueno, pues 1, 2, 3, 9, 20. 20 que son 100 vueltas, ¿eh? En realidad esto sería un pico pues muy arriba, ¿no? Pero por ejemplo, el modelo este, pues nos quedaría un pico así. Y haríamos este lado igual que este. Y este pico pues lo podemos hacer en otro punto, en otro color, como más nos guste. De hecho, esto hace escaleras para explicar o para que entendáis lo de los 5 puntos y 5 vueltas, pero en realidad esto es así, ¿no? O sea, que si juntamos todos los cuadritos, pues esto es así y esto es así. De esta forma pues no tenemos fallo ninguno. Las mangas, en mi caso, yo las he empezado en negro y las he acabado en gris, o sea, ha sido simplemente una raya, pero podéis hacer lo mismo, sabiendo los puntos con los que tenéis que acabar la manga. Una vez calculado los centímetros y los puntos que tenéis aquí, pues le podéis hacer cualquier dibujo, cualquier diagonal o lo que queráis. No es tan difícil, ¿verdad? Es cuestión de pasar un ratito pues dibujando, divirtiéndose. Lo podéis pintar del color para hacerlos más el efecto. Y ya os digo, no tiene nada que ver en que aquí, por ejemplo, hubieran 10 puntos de sisa, porque empezaríamos por aquí, ¿eh? Y empezaríamos a calcular desde aquí porque sería manga montada. Algo así. Aunque hubieran aumentos, formas, siempre es lo mismo. La cuestión es dibujar aquí el jersey, saber las vueltas y los puntos que necesitamos y así ya lo tenemos todo. ¿Sí? Pues nada, lo podéis calcular, no sé, primero si lo veis muy complicado, pues en un cuadro que hagáis y os dibujéis el cuadro aquí de tanto por tanto, el dibujo, a ver si os sale, en fin. Esto ya es cuestión de práctica, pero yo espero que esto os ayude pues para hacer esto, para hacer jerseys, yo que sé, pues porque os gusta o porque tenéis 2 lanas y lo queréis aprovechar, en fin. Podemos hasta incluso calcular aquí si queremos hacer una cenefa de jacquard, pues yo que sé, si la cenefa tiene 10 vueltas, pues saber que si lo quiero debajo de la sisa, pues esto es lo que me va a ocupar, cuando la tengo que empezar, en fin. Es una clave para que podáis calcular muchas cosas. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Chao.